Doctor Ramírez Candia, el artículo 301 del Código Procesal Penal establece dentro de un orden de prelación los requerimientos que podrá plantear el Ministerio Público para que dentro de este sistema acusatorio se habilite un proceso penal y se aplique alguna solución, ya sea imputativa, investigativa o alternativa al conflicto que generó la infracción penal. La desestimación de la querella, la denuncia o de las actuaciones policiales preliminares es un requerimiento que conforme a ese artículo 301 se encuentra en primer lugar. Los fiscales necesariamente tienen que ir haciendo, digamos, un decantamiento del ejercicio de la acción conforme a este orden de prelación, o pueden plantear los requerimientos cualquiera sean ellos y cualquiera sea el orden que aparezcan dentro de los respectivos procesos penales, o necesariamente tienen que hacer un análisis primeramente si el hecho es punible o si hay un obstáculo legal para su persecución, a los efectos de pasar al siguiente análisis que tiene que ver con la bagatela o con la, digamos, existencia o inexistencia de antecedentes o la flagrancia, en fin. Bueno, yo creo que el fiscal siempre tiene que hacer primero una evaluación. ¿Por qué? Porque la imputación de hechos ya es algo que se indica a una persona como responsable, diríamos, de un hecho punible. Entonces es un acto que implica responsabilidad. Y además, partiendo de eso, de la imputación, porque ya se vincula también a la prisión preventiva, que es algo que se está discutiendo, siempre se ha sostenido y está ahí en el código de que para que haya prisión preventiva tiene que haberse presentado imputación. No implica que se haya admitido la imputación, pero presentado, se tiene que saber cuál es el hecho. Hay que señalar también de que el hecho de que exista imputación no necesariamente implica que se tenga que dictar prisión preventiva, porque la posibilidad de que se dicte prisión preventiva, como ya se ha dicho aquí, requiere primero que la presencia del imputado a los fines de la investigación sea necesaria, según el artículo 19, y posteriormente que se cumplan con los otros requisitos que se establece en el artículo 242 del Código Procesal Penal. Pero volviendo a la pregunta inicial, yo considero que el agente fiscal tiene que evaluar debidamente el pedido o el requerimiento que va a hacer, y fundamentalmente el juez penal de garantía, como su rol es garantizar el debido proceso, es el que tiene que controlar y dictar la resolución en consecuencia. Sí, entonces cuando el Ministerio Público se encuentra con una denuncia o adquiere conocimiento a través de una investigación policial preliminar o una querella de la existencia de un hecho presumiblemente punible, lo primero que tiene que hacer conforme a estos parámetros de racionalidad es verificar si el hecho constituye delito o simplemente tiene apariencias delictivas, pero no congloba ningún tipo penal que pudiera encuadrarlo y a partir del cual pudiera pedirse la habilitación de una investigación. Entonces necesariamente tiene que descartar primeramente la posibilidad de la desestimación, ya sea por estas circunstancias fácticas o porque existe un obstáculo legal para la persecución, que puede depender, por ejemplo, de otro proceso que no sea penal, una prejudicialidad, o puede, por ejemplo, existir alguna situación de prohibición de la doble persecución penal, o puede haber una cuestión sustancial como la prescripción del delito, por ejemplo. Necesariamente tiene que ser analizado por el Ministerio Público antes de dar el primer paso o el paso determinante de imputar y solicitar un plazo para investigar. ¿Por qué? Porque el sistema está concebido dentro de parámetros de racionalidad. Entonces yo tengo que empezar primeramente por lo que no es, o por los obstáculos que tengo como para iniciar esa investigación, o tengo que empezar directamente por la investigación y después a la postre, allá por el camino, darme cuenta de que hay un obstáculo legal
prescindir de esa investigación. Dentro del artículo 301, el legislador establece como una prelación de requerimientos que el Ministerio Público debe presentar a los jueces de garantías. Si no se trata de una situación donde se tenga que pedir la desestimación, entonces hay que verificar la magnitud del hecho, a los efectos de no desplegar energía acusatoria cuando el hecho, por ejemplo, es bagatelario y existe la posibilidad de que el mismo pueda ser resarcido a la víctima, o exista una situación, por ejemplo, de reproche reducido, o haya una saturación de penas porque hay otro proceso donde se espera también sanciones en ese sentido, o hay algún pedido en relación a esa persona del extranjero. Esas son situaciones que tienen que ser analizadas por el Ministerio Público y obviamente por el juez de garantía cuando se plantea ante el mismo, a los efectos de evitar un derroche, ejercicio de la acción hasta las últimas consecuencias, cuando en realidad la misma puede terminar apenas iniciada o puede ser prescindida de su ejercicio apenas iniciada. Esos parámetros de política criminal establecidos dentro del artículo 301 nos lleva también a nosotros como integrantes del sistema de justicia a desarrollar juntamente con el Ministerio Público una definición acotada del modo en que va a ejercer la acción y de qué manera nosotros vamos a controlar ese ejercicio. Lo mismo con el inciso siguiente del 301, va estableciendo el legislador las situaciones de manera increciendo que el Ministerio Público puede evaluar a los efectos de ejercer la acción y en último caso formular la imputación cuando no se trata de un hecho que pueda ser desestimado, no se trata de un hecho que pueda concluir con un criterio de oportunidad, tampoco es una situación en la que se pueda solicitar la suspensión condicional del proceso de prueba, porque la persona tiene antecedentes, porque el hecho tiene una expectativa superior a los 2 años, tampoco se trata de un hecho que puede, digamos, culminar con un procedimiento abreviado o con una conciliación. Entonces el fiscal necesariamente ya debe considerar la posibilidad de verificar la existencia de los presupuestos para imputar e imputar en consecuencia. Ese artículo 301 entonces nos marca como un derrotero para el ejercicio de la acción penal y su control en consecuencia. En ese sentido, la acordada de la desestimación establece las situaciones para el control que hacen los jueces de garantía de los requerimientos fiscales. Y volviendo a nuestras acordadas, a la acordada de la Corte Suprema, que algunos dicen que es una injerencia indebida en la función del magistrado judicial. Lo concreto es que lo que se pretende a través de esta acordada es que la función del sistema penal sea un poco más eficiente y que evitemos, por ejemplo, procesos que comienzan y después de un largo proceso termine en la nulidad, termine en salida que bien se pudo haber materializado al comienzo del proceso. Es decir, ser más eficiente, agilizar los trámites, porque en la actualidad ha aumentado considerablemente la cantidad de litigios penales en el Paraguay. Entonces lo que queremos es un sistema penal un poco más eficiente para responder a la expectativa de la ciudadanía. Esa es la finalidad de las acordadas. No tiene por propósito actuar, incidir sobre la independencia de criterio, de decisiones de los magistrados judiciales de la República. Muy bien, sí, efectivamente. Las acordadas no pretenden inmiscuirse, por ejemplo, en las estrategias de política criminal del Ministerio Público, de ninguna manera. Pretenden proveer herramientas para que el Ministerio Público plantee ordenadamente sus requerimientos y conforme a esa prelación establecida en el artículo 301 y que los jueces también dentro de esos presupuestos puedan ejercer un control eficiente sobre su contenido a los efectos de que el proceso penal se inicie sobre bases sólidas, sobre bases suficientes que impidan más adelante
el planteamiento de objeciones o cuestionamientos nulificantes de las actuaciones procesales. Ese es el objetivo, operativizar las normas procesales de manera que el control de garantías no sobrepase a la eficiencia que tiene que tener el sistema en el desarrollo y la consecución de sus metas y objetivos. Ese es el propósito dentro del cual se ha considerado elaborar estas herramientas, y también se tienen otras que están en las mesas de trabajo ya también encaminadas para devolver o proveer de eficiencia al sistema de administración de justicia penal. Es importante aclarar en relación a la aplicación de la prelación establecida en el artículo 301 que se pueden plantear soluciones anticipadas al juicio oral ya desde el primer momento del proceso penal. No es necesario imputar primero para terminar después solicitando un criterio de oportunidad, una suspensión condicional, una conciliación o un abreviado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se invierte este artículo 301 y se imputa en primer lugar en todos los casos, y luego se hace la verificación de si se puede aplicar o no una solución alternativa que no necesariamente tenga que ver con la investigación, la acusación y el juicio. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el Ministerio Público plantea como primer requerimiento la aplicación de una suspensión condicional del proceso a prueba? Más allá de que la pretensión en este caso sea suspender el ejercicio de la acción penal sometido a ciertas condiciones, igualmente el Ministerio Público tiene que presentar dentro de ese requerimiento alternativo una base fáctica relacionada a los hechos que se le atribuyen a esta persona. No tiene que formular una imputación propiamente dicha, pero sí tiene que hacer un relato de hechos que se le atribuyen a esta persona, porque sabemos perfectamente que no podemos obligar al justiciable a asumir una responsabilidad para ser beneficiado con la probation cuando él no ha participado o el hecho no se ha cometido. Entonces, no se debe entender que primero hay que imputar para después solicitar la suspensión condicional del proceso a prueba. Se puede solicitar como primer requerimiento la suspensión condicional del proceso a prueba, pero ese requerimiento tiene que tener una base fáctica mínima, así como la exigida en la imputación, para que el juez de garantías pueda efectivamente verificar si se reúnen los presupuestos para admitir o no esos requerimientos. Eso es importante señalar, porque la confusión se plantea cuando los operadores creen que primero hay que imputar, que sin imputación no se puede solicitar ninguno de los otros requerimientos. Porque ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la suspensión condicional del proceso a prueba se revoca y tiene que continuar el procedimiento? Y hay una base fáctica que está en el primer requerimiento, y sobre esa base fáctica se solicita obviamente el plazo para investigar. ¿Entienden? Entonces, eso es importante destacar para evitar esta distorsión o esta inversión del artículo 301, que es lo que nos hace llegar hasta los extremos de la audiencia preliminar para concluir finalmente que el hecho debió haber sido solucionado o definido a través de una suspensión condicional o un criterio de oportunidad. Estas son las aclaraciones que necesariamente hay que hacer en relación a la aplicación del artículo 301 del Código Procesal Penal.